Bueno, mira, son tantas las aristas que hay en este complicadísimo panorama económico argentino que realmente no sé por dónde empezar. Pero vamos a empezar por lo súper nuevo, digamos así, el nuevo IFE. Es decir, ¿de dónde van a sacar los fondos? No se sabe porque el déficit que se está teniendo, y de acuerdo a que se ha publicado, está pero lejísimo de las metas que se pueden haber comprometido con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo lo ves? Bueno, el gobierno sigue con su lógica de incrementar presión tributaria para redistribuir. Esa es la idea que está por detrás del IFE. Ahí viene el impuesto sobre la renta inesperada, que obviamente todos esperamos que no tenga los votos suficientes en el Congreso, porque claramente sería una medida contraria a las inversiones, porque si vos arriesgás inversiones sabiendo que podés ganar o podés perder, pero si ganás se la lleva el Estado y si perdés la tenés que poner vos, ese negocio que propone el Estado desalienta, por supuesto, las inversiones. Y además, las rentas extraordinarias, las rentas inesperadas, como quieran llamarlas, ya están grabadas por el impuesto a las ganancias. Vos cuanto más ganás, más impuesto pagás y más cobra el Estado. Con lo cual, sería ideal que el Estado no se metiera en ese terreno y además daría lugar a criterios totalmente arbitrarios. ¿Quién determina que lo que vos has ganado en un periodo determinado es inesperado y por lo tanto requiere una alícuota mayor? Claro, pero Gastón, ¿se ve qué es lo que pasa? Va directamente en contra de las reglas del capitalismo. Decidámonos que lo proponga el señor Fernández, entramos en un régimen socialista en la Argentina, y ya está. Bueno, entonces hacemos un referéndum y listo, se terminó. Todo lo acapara todo el Estado maneja toda la economía. Guzmán te va a poner sobre la mesa que el Fondo Monetario Internacional publicó algo relacionado con el cobro de ciertos impuestos extraordinarios en el contexto de pandemia, con lo cual te va a justificar que en el marco del capitalismo hay lugar para ese tipo de redistribuciones. El problema es que en Argentina la presión tributaria ya ha escalado exactamente a extremos intolerables, con lo cual independientemente de cualquier eventual justificación de ese tipo de impuestos, claramente iría en el sentido contrario de lo que necesita Argentina. Con lo cual, ahí veremos qué ocurre en el Congreso. Como te decía, es de esperar que no tenga los votos y que todos los diputados y senadores de la oposición que han planteado que nunca votarán aumento de impuestos, efectivamente estén en sus bancas y o no den quórum o no lo voten de acuerdo a la estrategia parlamentaria, pero que garanticen que esto no va a pasar por el filtro del Congreso, porque claramente Argentina tiene que ir en sentido contrario. Gastón, lo peor de todo este asunto es que uno ve que están gobernando, hablando en criollo, los ponchazos. Están tapando un hueco y por supuesto surge una gotera del otro y el barco está cada vez el barco está con el agua ya a nivel de la borda. En el ámbito específico de la economía, eso es muy grave porque no tenemos hoy ministro de Economía, al menos no lo tenemos en el sentido de alguien que esté consolidando las decisiones de política económica. No solo eso, sino de que esté en un tembladeral. Le tiran, así parecen los rusos en contra de Ucrania, le tiran con todos los misiles. Evidentemente hay un problema político en la coalición gobernante que hace que quien tiene el cargo formal de ministro de Economía esté en el tembladeral que estás planteando, pero aun cuando si estuviera seguro en su puesto, el problema es que él maneja una parte de la política económica, pero el ministro de Producción maneja otra. Exacto. Subordinado, en teoría, al ministro de Producción está el secretario de Comercio, que en realidad no reporta a su jefe natural, que es el ministro de Producción. Por lo tanto, ahí hay un problema adicional. Y en el caso de la Secretaría de Energía, que depende de Guzmán, quien está a cargo de la Secretaría, tampoco reporta políticamente al ministro, de tal manera que las decisiones de política económica están fragmentadas y de alguna manera están trabadas por toda la política que se está dirimiendo en torno a eso. En circunstancias normales eso sería un problema, en circunstancias de tanta incertidumbre, tanta inestabilidad política y con la inflación habiéndose acelerado en comparación con la inflación que veníamos teniendo durante los últimos años, es claramente un problema, porque frenar la inflación en un contexto de un Ministerio de Economía o las decisiones de política económica totalmente fragmentadas es muy difícil. Ya es difícil
con un Ministerio de Economía unificado y con decisión política es difícil solucionar este problema inflacionario, mucho más todavía en este contexto político y de gestión, porque en realidad se están cruzando las dos cuestiones, la cuestión política del tembladeral que mencionabas y la cuestión de gestión que tiene que ver con el armado del gabinete económico, que claramente no está armado de una manera adecuada para las circunstancias actuales. Pero ni siquiera es que podrían mantener las formas, digamos así, pero cuando uno lo escucha a Feletti, parece un representante de la oposición que le está reclamando al ministro de Economía que tome medidas en contra de la inflación, como si él estuviera en otro planeta, es decir, yo no pertenezco al gobierno. Bueno, lo que ocurre es que la coalición, de Comercio. Bueno, lo que ocurre es que en la coalición gobernante hay sectores más opositores que los propios sectores opositores, que es lo que ocurrió con la votación relacionada con el Fondo Monetario Internacional. Seguro. Los votos en contra fueron en gran medida propios. Eso es un grave problema que veremos cómo decanta en las próximas semanas. Todos esperábamos que esto se resolviera, para bien o para mal, de alguna manera. Apenas se inició esta división dentro del oficialismo, pero van pasando las semanas y seguimos sin ver cómo termina decantando todo esto. Va a terminar Fernández sacando al kirchnerismo y buscando apoyo en el resto del peronismo, en los gobernadores y consolidando su gestión. Va a llegar a algún acuerdo con el kirchnerismo para tratar de seguir gobernando con una coalición más o menos de acuerdo en cómo gobernar. Hay cosas que se han estado discutiendo en la política mucho más sensibles todavía. Sabe perfectamente, exgobernador de Mendoza, hablando públicamente de asamblea legislativa, es decir, hay Exacto. cosas que se están dirimiendo muy sensibles y por supuesto las decisiones económicas están todas pendientes de cómo termina decantando la cuestión política. Claro, indudablemente, pensar en un cambio en las expectativas por parte, sobre todo de todos aquellos que tienen la mira puesta en lo que está sucediendo en la política para ver si hay o no inversiones, porque el nivel de desempleo, el nivel de pobreza del país han llegado ya a límites realmente insostenibles. Y si no hay inversión privada, el Estado no puede seguir subsidiando todo, no puede seguir aumentando los planes sociales a pesar de que han dicho que no. Pero si estamos hablando de un nuevo IFE, estamos viendo que es populismo exacerbado al máximo. Pero es más grave todavía porque cuando se habla de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque se está dinamitando la institucionalidad misma, que no es otra cosa lo que está haciendo Cristina Fernández de Kirchner con el tema de la justicia, con el tema del Consejo de la Magistratura, que tendría que ser una cuestión simplemente burocrática, es decir, establecido el Consejo de la Magistratura y con sus funciones, pero no, va en contra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, le está tirando también con todos los dardos a Rosati, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, y eso crea una sensación de que este país es un barco realmente que va a estrellarse directamente contra un acantilado, ¿no? Totalmente. De todas maneras, si uno quisiera ver algo bueno en todo esto, es que nuevamente el kirchnerismo se choca con ciertos límites institucionales. Habrá que ver cómo termina esta cuestión del Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema, pero termina encontrando límites. Hay países en donde ciertos presidentes o autoridades autócratas han ido a fondo y han ido contra todos los límites de una república. Acá ha habido límites, lo ha habido en los años recientes y lo está viendo ahora, de tal manera que esto podría ser una señal positiva de que hay ciertos límites institucionales que siguen funcionando en Argentina. El punto es que mientras vemos cómo en un contexto de alta inflación el gobierno y quienes forman parte de la coalición gobernante están más preocupados por dirimir cuestiones vinculadas a la justicia que por arreglar el problema inflacionario, cuando vemos que no están de acuerdo en cómo seguir hacia adelante, no solo con la economía, sino con el propio gobierno, y cuando además está totalmente loteada las decisiones de política económica, ese es un contexto muy difícil para bajar la inflación. Afortunadamente estamos lejos todavía de una hiperinflación, esto porque es algo que todos los que nos están viendo se deben estar preguntando, porque ha estado en discusión en las últimas semanas. Todavía estamos lejos de una hiperinflación, pero por supuesto
el deterioro político y la pérdida de gobernabilidad nunca juegan a favor de contener la inflación. Es un terreno bastante peligroso. Indudablemente. Ahora, cuando vos hablas de hiperinflación, en otras naciones del mundo, cuando ya se está cercano al 50%, allí se está hablando de hiperinflación, de que evidentemente Argentina estamos ya en un 50% y hay quienes pronostican que podemos llegar al 70% en el año, si las cosas siguen más o menos acotadas y más o menos frenadas, pero es que como las decisiones que se están tomando son realmente alocadas, son inconcebibles muchas veces, cuando uno las ve y las escucha, dice, ¿cómo es posible que se les imagine llevar adelante una teoría equivocada y que fue dejada de lado hace 70 años, y sin embargo aquí quieren seguir aplicándola? Bueno, el mundo hoy está hablando de inflación, pero es casi como si estuviera hablando de una enfermedad económica distinta, porque el mundo está hablando de inflación, con inflación de un dígito todavía, sí, claro, anual, y nosotros estamos en inflación de un dígito mensual, estuvimos en el 6 y pico por ciento más mensual. cercano al 7, ¿no? Exactamente, contra ese mismo orden de magnitud a nivel anual en el resto del mundo. La hiperinflación es un fenómeno mucho más disruptivo, mucho más violento. Ya lo hemos vivido. Entre los economistas hay una definición utilizada hace muchos años que es 50% mensual de inflación, con lo cual con 50% mensual de inflación directamente una economía no puede funcionar porque estaremos todos corriendo tratando de sacarnos pesos de encima y tomando decisiones rápidas porque los precios suben en el transcurso del día. Eso hace que la economía funcione muy mal. De hecho, la hiperinflación es probablemente la enfermedad económica más violenta. Ya la vivimos en el 89 y en el 90, pero fíjate que estuvimos en inflación anual de 3 dígitos, es decir, arriba del 100% anual, prácticamente todo el tiempo, desde el 75 hasta el 89. Pasaron 14 años desde el Rodrigazo para llegar a una hiperinflación. Por supuesto, entre medio hemos estado en situaciones muy cercanas a la hiperinflación, muy parecidas o casi indistinguibles, como por ejemplo al final del gobierno de Isabel Perón y el inicio de la dictadura militar. En marzo del 76 la inflación llegó casi a un nivel hiperinflacionario. Alfonsín, antes del plan austral, sufrió inflación muy alta, pero lo cierto es que tuvieron que ocurrir muchas cosas para llegar a una hiperinflación y finalmente llegamos a una hiperinflación en el 89 cuando el Banco Central se quedó sin reservas. Vos te debes acordar que el famoso 6 de febrero del 89, cuando Machinea, como presidente del Banco Central, tuvo que soltar el tipo de cambio porque directamente no tenía más reservas. Bueno, hoy estamos, no es que estemos muy lejos de eso, pero hoy el Banco Central tiene más reservas que hace 2 meses atrás por las reservas que entraron del Fondo Monetario Internacional que no fueron utilizadas para pagarle el vencimiento al Fondo Monetario, con lo cual hoy hay un poco menos de riesgo que hace 2 meses. Todo el mundo sabe que no sobran reservas en el Banco Central, pero todavía el Banco Central tiene reservas suficientes como para seguir haciendo dólar administrado. Es muy difícil tener una hiperinflación cuando todavía podés tener dólar administrado y cuando todavía no se han desatado ciertos procesos que requieren una inflación mucho más alta, que todos nos saquemos de encima todos los pesos, requiere una inflación más alta. Hoy tenemos pesos en el bolsillo por motivos transaccionales y la inflación mensual no justifica que salgamos corriendo a sacarnos ese dinero de encima. Todavía tiene que transcurrir un trecho todavía bastante grande para llegar a una hiperinflación. El problema es que estamos con una inflación muy alta y con un gobierno que no sabe cómo enfrentarla y con un gobierno además que toma decisiones que aceleran la inflación. Gustavo, que el presidente de la Nación plantee que unos días después va a iniciar una guerra contra los precios, teniendo la Feletti en el gobierno, sabiendo por dónde pueden venir las medidas, es una invitación a adelantar las subas de precios. Eso no se hace y eso explica... Hay productos que subieron el 15% en un día. Eso explica gran parte de la inflación de marzo. Hay un piso de inflación que ya venimos teniendo, que es, ponele 3,5% mensual, es mucho más alto que el 2% mensual que tuvimos en promedio durante prácticamente 10 años. Ahora estamos en un escalón más alto. El proceso de ajuste de precios y salarios que corría al 2% mensual, ahora corre al 3,5% mensual, pero los otros 3 puntos de inflación de marzo son fundamentalmente adelantamiento de aumento de precios por anuncios equivocados del propio presidente de la Nación. La batalla contra la inflación se ejecuta y en general hay que sorprender no anticipar y encima
anticipar sin siquiera medidas posteriores, porque no es solo que anticipó medidas, anticipó medidas que finalmente después ni siquiera ocurrieron. Bueno, todo eso genera una dinámica de precios complicada que es difícil de manejar en este contexto donde no sabemos si el ministro de Economía va a seguir, aunque siga, tiene la política económica totalmente fragmentada. Y la caja en manos de la Cámpora. Y una coalición política que claramente está crujiendo por todos lados y nadie sabe cuál va a ser el final. Y la política importa mucho para la economía. Gastón, como siempre, muchísimas gracias. Me quedó pendiente otra pregunta, pero por supuesto, si es así, llegamos hasta la finalización del programa, porque pensaba preguntar por la dolarización. Va a ser motivo de otra charla. Gracias nuevamente.